Técnica de Estudio para Enseñanzas Medias y Universidad, que tuvo más de 30 ediciones. Ha estado en la radio más de 200 veces y de este libro vendió 500.000 de ejemplares. Aquí no es una persona totalmente desconocida, sino todo lo contrario. Otro libro también es El sentido de la vida humana en las diversas culturas, es decir, todo nos interesa. Y empezamos un poco con los títulos de los libros de Castillos. Por ejemplo, Almarcheños célebres, El bestiario gótico del Castillo de Belmonte, que hasta entonces todo el mundo lo hemos retratado, pero nadie lo ha interpretado, excepto él. El Castillo de Belmonte, García Muñoz medieval, El señorío de Belmonte, Euclides y la historia, Biografía de San Bartolomé, Airón, que son los pozos estos famosos, un libro Alarcón, Belmonte y García Muñoz. Hay que decir que todos estos libros tienen unas fotos estupendas, con lo cual le dan una visualidad grande y apetece leerlos. Biografía de don José Torremena, El proceso de Villalbo de la Almarcha, Guía oficial del Castillo de Belmonte, Historia del Santo Rey Alfonso VIII por Baltasar Porreño, Cuenca, Castillos y Fortalezas. Este fue un libro grande de la Diputación, así de grueso, que por primera vez ya se clasificaron y se pusieron todos los castillos de la provincia de Cuenca. Y bueno, pues aquí le tenemos para que hoy nos hable un poco del castillo de Castillo Muñoz, pues en la historia. Les doy las gracias, Miguel, por haber venido, habernos explicado, y ahí tienen el libro, cuyo precio es solamente 10 euros, y que es una maravilla. Muchas gracias, Jorge, me tratas como un amigo, pues claro. Muchas alabanzas inmerecidas, pero bueno, vamos a empezar un poco tarde y a ver este libro. Vamos a ver, este libro nace porque en el año 2008 hay un congreso de historia en Castillo de García Muñoz, terminaban de excavar parcerisas antes de hacer la restauración famosa, y se juntaron allí un grupo de arqueólogos y cada cual decía una barbaridad mayor. Digo, pero hombre, esto no puede ser. Vamos a escribir un libro serio, vamos a investigar y vamos a hacer historia. Entonces, así nace el libro. El libro lo publicó en el año 2010 la Diputación de Cuenca, se agotó, se reeditó, y en esta nueva edición del 2026 que hace el Ayuntamiento de Castillo de García Muñoz, pues se mejora el formato, se mejora el papel, se le añade un capítulo más y se corrige. Menos mal que lo hemos podido ver así, pero si no, traía libro suficiente para irlo viendo con vosotros, que es lo que voy a ir haciendo. Ir pasando las páginas del libro, detenerme en los epígrafes y entonces ir comentando lo que parezca oportuno. Aquí tenemos un plano de cómo se relacionan tres castillos del Marquesado de Villena en la provincia de Cuenca, que son Alarcón, Belmonte y García Muñoz. Bueno, pues tenéis que tener un poco la paciencia de que vaya pasando esto, porque si no, le iría pasando más rápido, pero como no tenemos el teclado, aquí en la introducción os voy a leer algo que supongo que os va a gustar. Mi primera relación con Castillo de García Muñoz se produjo cuando era niño. Al llegar las fiestas patronales en honor de la Virgen de las Angustias, en el mes de septiembre, casi todos los años en compañía de mis padres, subí andando desde la Almarcha por el camino que separa ambos pueblos y que tiene 3 kilómetros. Al llegar a las inmediaciones del castillo, una serie de preguntas asaltaban mi mente infantil. ¿Quién edificó el castillo? ¿Quiénes lo habitaron? ¿Cómo sería la vida dentro de él? ¿En qué vicisitudes históricas se vio envuelto? ¿Por qué motivo fue abandonado?
¿Por qué están desmochadas sus torres y rebajadas sus gruesas paredes? Esas preguntas, sin respuesta, supongo que serán similares a las que se hace el turista que visita Castillo de Garcimuñoz, aunque hoy día ya puede encontrar en las librerías algunos libros donde saciar su sed de curiosidad. Son las preguntas que nos hacemos cuando nos acercamos a un castillo y el guía todavía no ha hecho acto de presencia. Bueno, pues aquí vemos que está editado en el año 2010 y está ya reeditado en el 2026. En el primer capítulo hablo de sus orígenes, se habla un poco pues, de la zona, de los romanos, de estas cosas. Y ya entramos en historia. Castillo de Garcimuñoz aparece por primera vez en la historia de España cuando el califa Abu Yaqub Yusuf emprende una marcha para conquistar la ciudad de Huete. Pasa por Castillo de Garcimuñoz, lo toma al paso y esclaviza a mujeres y niños y degüella a todos los hombres que encuentra. Así que ya, la guerra ha sido siempre más o menos así. El personaje primero que nos encontramos es Garcimuñoz, que es el que le da nombre, Castillo de Garcimuñoz. Es un caballero del rey Alfonso VIII, se supone que ya lo tenía cuando ocurrió esta marcha. Él estaba acompañando al rey en el primer cerco de Cuenca, y cuando ya se conquista Cuenca en el 1177, después se conquista Zafra en el 79 e inmediatamente después el caballero Garcimuñoz conquista esta población, mejor dicho, la reconquista, porque él ya se supone que ya la tenía antes. Aquí tenemos varios textos en los que he citado en la documentación del rey Alfonso VIII. Muere en torno al año 1200. A propósito, se está haciendo una novela, no yo la estoy corrigiendo, pero se está haciendo sobre el caballero Garcimuñoz. Y ya nos metemos de profundis en la historia medieval. Este es uno de los pueblos de España que más historia medieval tiene. Por eso el libro se llama Castillo de Garcimuñoz en la historia de España. Hay muchos castillos, pero con muy poca historia. Este tiene mucha historia. El primero es el infante Don Juan, el mal llamado infante Don Juan Manuel, porque no fue infante, que el infante fue su padre, Don Manuel, y tampoco se llamaba Don Juan Manuel, se llamaba Johan. Dice, yo, Don Johan, filho del infante Don Manuel, pero bueno, se ha quedado con el sobrenombre de el infante Don Juan Manuel. Aquí tenemos sus orígenes. El señorío de Villena se crea para su padre, que era un infante y algo había que darle, en tierras alicantinas, pero en un enfrentamiento entre los reinos de Castilla y Aragón, el rey de Aragón, Jaime II, conquista casi todo su marquesado en tierras alicantinas, y él, pues claro, va llorando a la corte y dice que bueno, pues gracias a vuestro enfrentamiento yo me he quedado sin nada, dadme a cambio Alarcón. Y le dan Alarcón con su alfoz. Alarcón tiene, el alfoz de Alarcón tiene como unos 60 kilómetros de diámetro. Poblaciones como Villarrobledo, Albacete, Castillo de Garcimuñoz, Belmonte, etc. El padre Melchor Antuña nos habla de 60. Bueno, pues le dan al Alarcón, al principio se lo dan provisionalmente hasta que recupere esas poblaciones, como no las recupera se lo dan definitivamente. Y entonces
aparece el segundo marquesado de Villena, que es el auténtico, el que todo el mundo conoce. Un segundo, Miguel, perdona. ¿Qué? Aquí tenemos la Torre Mangana de Cuellar, que estás hablando, y el Castillo de Villena. Estamos muy bien situados. Sí. Bueno, él hace amistad con el rey Jaime II de Aragón y se casa con su hija Constanza. Bueno, se la promete y se la entrega. Ella tiene 6 años. Así que se queda en el castillo de Villena, en el segundo piso, 6 años hasta que cumple 12. Y a los 12 se casan. O sea, ahora que están diciendo que si no sé cuánto, que si los 16, a los 12. Tienen varios hijos. Se le mueren 2 de ellos. Y tiene una niña que se llama Constanza Manuel. Él la promete igual, pues a los 6 años, con el rey de Castilla, Alfonso XI. Sí, Alfonso XI iba a estar esperando a que la otra cumpliera 12 años. Se casa con la infanta María de Portugal y la deja presa en un castillo. Entonces su padre, don Juan Manuel, que dice: yo soy un hombre para ser muerto, pero no deshonrado. Le declara la guerra al rey por 3 veces desde Castillo de García-Muñoz. Y no lo venció. Hubo armisticios y tal, pero que el tío seguía trabajando. Aquí tenemos al abuelo de Constanza, al padre de la Constanza mujer, que es el rey Jaime II de Aragón. Una de las cosas que hace don Juan Manuel desde su aldea del Cañabate es falsificar moneda, que era uno de los delitos más grandes. Al que lo dude, aquí tenéis la moneda que falsificaba, con la cara de su hija Constanza. Y pone en el anverso Santa Orsa y en el reverso Adepita Viacor, según el camino seguido por mi hija Constanza. Así que, para que te vayas enterando. Bueno, había un pasadizo secreto y estando cercado allí por 1000 caballeros de las órdenes de Calatrava y de Santiago, huyó y cuando se dio cuenta el rey estaba en Peñafiel, declarándole la guerra, ¿sabes? Este es el retrato de don Juan Manuel según el retablo de la Virgen de la Leche de la Catedral de Murcia. Bueno, si os cuento, para sacar la foto el sacristán no me dejaba, digo, que no me deja usted, digo, vamos a ver, ¿dónde está el obispo? Digo, no, que había el obispo, que yo vine de Madrid aquí a sacar la foto. Digo, bueno, pues usted así, saca usted la fotografía. Bueno, pero luego la fotografía esta a mí me costó horrores y la gente la publica, pero el culpable soy yo. Dice don Juan Manuel en el libro de las armas que estando su abuela embarazada de su padre tuvo un sueño, y el sueño era que por su linaje vendría la salvación al mundo. Anda, que el sueño es tremendo, ¿no? Oye, que el sueño sería un cuento, sería propaganda de don Juan Manuel, pero que se cumple. Aquí tenéis a don Juan Manuel y aquí tenéis abajo a los reyes católicos. Los dos son descendientes de él. ¿Y qué hacen en 1492? Conquistan Granada, se finaliza la reconquista, expulsan a los moros primero y luego a los judíos. Se busca la pureza de la religión. Es un poco el sueño premonitorio que tuvo su abuela. En este sueño, el resultado de este sueño es
este escudo de armas, que es el escudo de don Juan Manuel. Este pertenece a la Torre del Campo de Alarcón. Está partido por la mitad y tal. Tenemos, por una parte, el león de la realeza, pero por otra parte, una mano alada. O sea, la espada, pero la espada para la lucha, según me lo ha anunciado el ángel. Una mano con una alada. Esto se dice que este escudo se lo construyó el arzobispo de Sevilla. En Castillo de García-Muñoz, le llamaban la corte chica, era su sitio preferido para vivir. Vivía en muchos sitios, pero su mujer apenas se movió, su primera mujer apenas sí se movió de aquí, Constanza. Aquí tenía sus recaudadores de impuestos y tenía pues la gente que le servía y tal, pues se llama la corte chica. O sea, un poblache que ahora tiene 150 habitantes, la corte chica, ahí anda. Tiene, yo os decía, uno de los pueblos de España con más historia medieval. Bueno, por fin casa a su hija con el príncipe Pedro de Portugal y en su séquito lleva una dama muy hermosa, Inés de Castro. Y ya pues no hace falta que os lo cuente, que se enamoró el príncipe de Inés de Castro y bueno, pues que la mataron para que no hubiera problemas sucesorios entre los hijos de la una y la otra. Vamos, que se acostaba con las dos, que no abandonó a su mujer legítima. Un hijo con una, otro hijo con otra. Y ya está. Construyó un convento. Aquí tenemos el ábside de la iglesia y aquí tenemos pues los restos del claustro. Con motivo de la desamortización, todo aquello se hundió. Hasta entonces estaba. Y aquí tenemos el escudo que hay en el ábside. Tenemos la mano alada con la espada que hemos visto y tenemos el corazón traspasado por una flecha que es de los agustinos. O sea, se mezcla don Juan Manuel y agustinos. Y por si alguien tuviera alguna duda de que vivió mucho aquí en Castillo de García-Muñoz, estas son las cartas que se conservan, escritas desde Castillo de García-Muñoz o desde sitios cercanos, por ejemplo, pues Montalvo, pues que está al lado, Zafra, pues igual, 30 kilómetros, eso no es nada. O sea, vivía en la zona, Alarcón también. Pasamos al capítulo tercero, la familia de los Manuel, diversas vicisitudes del marquesado y don Alfonso de Aragón. Su hijo es, bueno, aprovecho una cosa, digo, se me está yendo algo, se me está olvidando. La última carta que conocemos de él está fechada el 12 de octubre de 1348, en Castillo de García-Muñoz. Y dice en sus biografías que muere en Córdoba en mayo del mismo año. Hombre, ¿cómo va a escribir unos cuantos meses después? Esto lo descubrí yo en la Real Academia de la Historia, lo conté a Aurelio Pretel, y dice, anda, chaval, ¿cómo vas a descubrir eso? Y le digo a la archivera, déjame sacar, y está prohibido, digo, déjame una página que tal, él es académico, se la mando, diciendo, no, que es verdad, venga, cópialo todo y tal. En un libro que luego sacamos nosotros, que se llama García-Muñoz Medieval, que tiene 500 páginas, que es de investigación medieval, pues sacamos la carta, pero todo lo que se decía sobre su fallecimiento queda desmentido con esta carta. O sea, es curioso. Bueno, pues tuvo un hijo con su tercera mujer, porque la primera fue una infanta de Mallorca que se murió joven y no le dio hijos.
es Fernando Manuel. En diciembre ya del 48 y está actuando, quiere decir que don Juan Manuel muere entre octubre y diciembre. A lo mejor muere en Castillo de García Muñoz, pero no sabemos dónde muere. Si muere en Córdoba, desde luego, en mayo no. Se dice que fue envenenado por el rey Alfonso XI. Mandó durante año y medio y tal, y lo envenenaron. Tiene una hija que se llama Blanca Manuel. El rey dice que se la lleven a Sevilla, y los designados por el rey son los que en realidad mandan en el marquesado de Villena. Hasta que le estorba y la manda a envenenar también, y el marquesado de Villena se le da a un hijo suyo que no llegó a ejercer porque también se lo cepillaron, porque resulta que ahora viene doña Juana Manuel, que es una hija que tiene con la tercera esposa. Esta se casa con Enrique II, el que le declara la guerra a su hermanastro Pedro I el Cruel, y lo mata. Entonces, el marquesado lo debiera heredar en propiedad doña Juana Manuel, pero resulta que aquí tenéis a doña Juana Manuel y a Enrique II. Había contado don Juan Manuel con la ayuda de don Alfonso de Aragón y le prometió que le daría, si ganaba, el marquesado de Villena. Don Alfonso de Aragón, esta es otra novela, porque aquí vamos de novelas en novelas. En la batalla de Nájera cae preso del príncipe negro, se lo lleva, lo tiene preso y le pide una exageración para soltarlo. Lo primero, yo te libero, pero me dejas a tus 2 hijos. Entonces, pues, vende el hombre todo lo que tiene, a ver si sale uno. Y el rey le dice, no, si yo te doy el dinero, pero tus hijos se tienen que casar con 2 hijas mías bastardas. Y uno se casa con la hija bastarda y muere en la batalla esta que tuvimos a Jubarrota con Portugal. El heredero debiera ser Enrique el Nigromante, el de Villena, el escritor. Pero como el otro hijo del infante no se quiso casar con la hija del rey, porque dice que era una indecente, pues entonces pidieron y la otra estaba viuda, las dos pidieron que le devolvieran el dinero. Como no podían devolvérselo, el rey hipotecó el marquesado de Villena y el marquesado de Villena vuelve a la corona. Aquí tenéis el escudo de don Alfonso de Aragón, que mantiene el león y la mano alada, que era ya como un emblema en el marquesado, y luego pues mantiene sus otros 2 elementos distintivos. Aparecen nuevos señoríos. Bueno, los infantes de Aragón. A la muerte de Enrique III, pues hay unas regencias y resulta que tenemos a Fernando de Antequera de regente. Y se creía rey. Era el hermano del rey, pero el rey era mayor que él. Como en Aragón se quedaron sin rey, lo eligieron rey de Aragón. Y con eso se acabó su tendencia a mandar en Castilla. ¡Que va! Más todavía. Querían mandar en Castilla. 3 hijos que tiene, 3 hijos que no hacen nada más que querer mandar en Castilla. Tenemos a don Alfonso de Aragón, que se casa con una infanta castellana, le habían dado el marquesado de Villena a ella, se lo tienen que quitar pues para que el rey de Aragón no sea marqués de Villena al mismo tiempo. El segundo,
don Enrique de Aragón, que lo hacen maestre de la Orden de Santiago. Y se quiere casar con otra infanta. La infanta se mete monja con tal de no casarse con él. Bueno, pues el tío la saca del convento y se casa con ella a la fuerza. Hasta que al final es derrotado y le quitan todo lo que tiene. Menuda pieza el elemento. Y el tercero que aparece, don Juan de Aragón, rey de Navarra y de Aragón. Bueno, este es el tercer infante, que es primero rey de Navarra y luego de Aragón. Y este tiene una hija que se llama Doña Blanca, que promete con el rey, con el príncipe de Castilla, con Enrique, el que sería Enrique IV, y se casan. Pero como Enrique IV era marica e impotente, sobre todo impotente, pues volvió a Aragón más virgen que vino. Y entonces, claro, pues todo eso lo tuvo que devolver. También lo tuvo don Rodrigo de Villadrano. Y ya entramos aquí en un personaje de estos que, por la serie aquella de Isabel, pues a todos os suena, don Juan Pacheco. Es hijo de una familia de tercera división, los señores de Belmonte, y cómo llega de paje a Marqués de Villena. Yo cuento siempre un chiste que hubo un torero que tuvo un banderillero que llegó a ser gobernador, y le preguntaban al torero principal, ¿cómo su banderillero ha llegado a gobernador? Y dice, pues degenerando. Pues aquí algo por el estilo. Se va de paje, su padre está en la corte, lo lleva de paje de don Álvaro de Luna, entra en relación con el príncipe Enrique. El príncipe Enrique ya hemos dicho que era impotente y afeminado, y don Juan Pacheco, que hacía pelo y a pluma, pues se apodera un poco de su ánimo. Entonces, con motivo de la batalla, ahora no me sale, una que hay en Valladolid, pues le declara Marqués de Villena. Hay todo un proceso hasta apoderarse de todo el marquesado. Es el válido de Enrique IV, pero cuando nace su hija, dice que no es hija suya. Juana la Beltraneja, que es hija de don Beltrán de la Cueva. Aquí tenemos a Enrique IV, se confedera contra él, y en la farsa de Ávila, pues el uno le quita la corona, el otro el cetro, el otro tal, y el último le pega una patada y le dice abajo, puto. Y tal. Y nombran rey al príncipe Alfonso. El tutor de Alfonso, don Juan Pacheco. Hasta que don Juan Pacheco resulta que el rey, que el nuevo rey le estorba. ¿Y qué hace? Pues lo envenena y ya está. Y entonces él se nombra maestre de la Orden de Santiago, se autonombra y regresa al favor real. La nueva heredera ahora va a ser Isabel la Católica. Isabel dice que ella no se titula reina mientras que vive a su hermano Enrique. Aquí tenemos, que está en la colegiata de Belmonte, el retablo de campaña de don Juan Pacheco. Cuando se ha limpiado se le ha encontrado pues hojas de pino, de enebro, de no sé cuánto y tal. Aquí. Don Juan Pacheco se hace partidario ahora de Juana la Beltraneja, de la que decía que no era hija de Enrique.
se inventan un cuento sobre su fecundación y tal, que todo esto era mentira. Y bueno, pues es el marqués de Villena. Aquí tenéis su sepulcro en el monasterio del Parral. Ahora dicen que lo han mejorado. Yo recuerdo que fui a verlo y me abrió el padre prior para que sacara esta fotografía. Las fotos ya veis que también podía comentar cómo saqué cada fotografía y tal, que cada una es una aventura. Y aquí tenemos ya a su hijo, Diego López Pacheco, la guerra del marquesado. El heredero es su hijo, que ya estaba ejerciendo de marqués, porque su padre ejercía de maestre de la Orden de Santiago. Este es el escudo que está colgado en el monasterio del Parral. Cuando muere su padre, pero todavía no ha muerto Enrique IV, él quiere ser maestre, el rey le nombra maestre, pero inmediatamente muere el rey y resulta que, bueno, hubo allí una lucha tremenda en Uclés. Me parece que rompieron 20.000 tejas, pues 20.000 tejas, aquello quedó destruido. Prueba de ello que después Felipe II dijo, venga, esto no lo apañamos, aquí esto lo hundimos y hacemos un monasterio. Tenemos la guerra civil por el trono de Castilla. El padre era un listillo, este comenzó siendo un pardillo, sí, porque le ofrecieron, si entregas a Juana, te hacemos maestre de la Orden de Santiago y te damos privilegios y te damos... Pero el hombre, fiel a sus ideas, mantuvo lo de Juana, y ya cuando todos habían firmado, pues el último en avenirse con los Reyes Católicos fue él. Primera Concordia en el 76 con los Reyes Católicos, donde cede gran parte de su marquesado, pero los capitanes de los Reyes Católicos siguen conquistándole población y la guerra continúa. Continúa hasta el año 1480, en que Pedro de Baeza, que era su capitán, se fue a Toledo. Allí le hizo esperar Isabel la Católica 3 meses, que al final lo recibe, y este se inventa una argucia. Entrega un folio donde había firmado él, había falsificado la firma del marqués, y dice, ha dicho el marqués que aquí está su firma, que escriban ustedes todo lo que quieran arriba, que él lo firma. Eso era mentira. Pero bueno, lo hicieron. Aquí tenemos a Isabel la Católica. Territorios que pasaron a la corona, el 90% del marquesado, lo que se llama diezmar, pues esto fue diezmar. En la provincia de Cuenca le quedó Alarcón, Belmonte, García Muñoz y Zafra. Zafra tampoco lo pudieron conquistar. Pero luego Diego López Pacheco fue un fiel servidor de la corona, y en la conquista de Granada lo nombraron capitán general de la frontera, y perdió un brazo por defender a un criado suyo, y le reprendieron los Reyes Católicos por perder el brazo. Y él dice, 1000 veces que me viera en esta situación, 1000 veces que perdería el brazo por uno de mis fieles. Luego él se hizo amigo de Felipe el Hermoso y de Carlos I. Carlos I le llamaba duque, porque es más que marqués. Pero, y ya le pregunté, pero ¿por qué tanta insistencia por ser marqués? Dice que era el título que usaba mi padre. O sea que él prefería ser marqués de Villena a duque de Escalona. Y ahora tenemos Juana la Beltraneja y la leyenda del castillo de Belmonte, que dicen que si se escapó o intentó escaparse por una ventana, pero hombre, pero si no estuvo nunca en Belmonte. Si seguimos las crónicas de la época y sabemos en todos los sitios donde estuvo, quien estuvo en Belmonte fue el príncipe Alfonso, y ahí fue un escándalo,
Y quien se descolgó no por una ventana, sino desde la tarde del castillo de Alaejos, fue su madre, la reina de Portugal, hija de Portugal, pero reina de España. Porque resulta que no vivía con su marido, se la rifaban los nobles y tal, y se lo llevó el arzobispo de Sevilla, que se quiso acostar con él, y no se dejó acostar con él, pero se acostó con su sobrino, y la dejó embarazada de 2 gemelos, y cuando se supo embarazada, el embarazador estaba abajo esperándola, y ella en una cesta se escapó y se fue con él. Entonces, la leyenda tiene parte de datos verídicos, pero tergiversados. Aquí son la evolución de la posesión de señorío de Villena desde su creación, desde el infante Don Manuel, hasta llegar a Diego López Pacheco. Las diversas vicisitudes por las que pasa, y aquí tenemos todo esto que os he contado de los infantes de Aragón y que regresa la corona y todo eso, pues aquí lo tenemos. Otro personaje de estos de famosos de campanillas, Jorge Manrique, que al mando de las hermandades de Toledo se va a luchar a la zona esta de Cuenca, defendiendo la postura de los reyes católicos. Jorge Manrique, como poeta, yo creo que es el número 1. Dice Lope de Vega que sus coplas a la muerte de su padre debieran estar escritas en letras de oro. Entonces, yo me he leído sus obras completas, están muy bien, pero desde luego no tienen el nivel literario que tienen las coplas. Y luego lo tenemos como Guerrero. Como Guerrero fracasó en cierto modo en su intento. No conquistó ni Alarcón, ni Belmonte, ni García Muñoz, ni Zafra. Pero, por otra parte, tiene éxito porque logra que muchas poblaciones que dependían de estos castillos se declaren por la corona y se liberen del marquesado de Villena. O sea, entonces, un día que venía de robar ganado del Peral, que había que alimentarse, por lo del castillo de García Muñoz, lo estaban esperando, le tendieron una emboscada, era ya tarde-noche, le pegaron una lanzada en los riñones y a los 2 días muere Santa María del Campo Rus. Y lo llevan a enterrar a Uclés a los pies de la sepultura de su padre. Luego se ha formado lo que se llama el Triángulo Manriqueño, que está formado por Castillo de García Muñoz, donde es herido, Santa María del Campo, donde fallece, y Uclés, donde está enterrado. Y aquí luego yo, pues, hablo de la muerte, de cómo se ha contado la muerte por diversos autores, un romance sobre la muerte de Jorge Manrique, donde al final aparecen los talayas que condenan a muerte a uno, que es el viejo y casado, y el joven le cambia el puesto y dice que él quiere morir por el hermano porque tiene mujer e hijos, y que no le importa. La sepultura de Jorge Manrique estuvo en Uclés. Como en Uclés luego se le hizo un monasterio, no sabemos si quedó enterrada y está allí, si sus huesos fueron trasladados, si se han perdido, esto ya es un misterio y la arqueología tendría que decir la última palabra. La cruz de Jorge Manrique se hace en el siglo XX con piedras de la torre caída de la Catedral de Cuenca. Es esta que estáis viendo, pero ojo, la original, la del siglo XV, se conserva en el auditorio, que un labrador se la encontró un día. Es la base, no es la cruz, es la base donde se colocaba una cruz, probablemente de hierro, pero allí la tenemos. La verdad es que la podía haber puesto.
Y Pedro de Baeza y Jorge Manrique, el capitán de las tropas del Marqués es Pedro de Baeza, que es un capitán, personaje de primera división. Su biografía prácticamente la escribe él mismo cuando se va a jubilar y le dice al Marqués de Villena que a ver lo que le da. Y le dice, pues hazme un memorándum de todo lo que has hecho por mí. Y se lo hace y cuenta su biografía. Ojo, la reina, tenía el castillo de Trujillo, le ofrece que le entregue el castillo con Juana la Beltraneja, que lo nombra conde y lo casa con una marquesa y le da títulos y tal. Y el tío era un hombre de ideas, un hombre fiel y no se deja corromper por la reina. Y luego ese que va a pedirle a la reina que perdone a su señor y le tiene castigado 3 meses sin recibirlo, pero al final lo recibe. La verdad es que la reina no lo mató porque el hermano de era el tesorero de la reina. Todo hay que explicarlo, que si no, no se entiende bien. Bueno, nos vamos acercando al final. Tenemos aquí, que muchos de vosotros habéis estado en el Castillo de García y Muñoz, de que no haya estado, seguro que va a estar. Tiene una peculiaridad, que hay un castillo encima de otro. Tenemos el castillo viejo de don Juan Manuel. Vamos a ver, aquí tenemos la puerta de entrada con el rastrillo, este es, y con el agujero para la tranca. El rastrillo es 3 veces más grueso que el que tiene el castillo actual. Cuando esto lo hereda don Juan Pacheco, el castillo había sufrido bastante en todo esto de los infantes de Aragón. Pues vio que la artillería había evolucionado mucho, que aquello no servía él para nada. Lo manda a hundir y sobre ese castillo construye el suyo. Aquí tenemos los restos del castillo antiguo y aquí tenemos pues el castillo de don Juan Pacheco. Esta foto es del año 1988. Es del que lo excavó por primera vez. El castillo de don Juan Pacheco, sabéis que es un castillo de transición, al fuerte abaluartado. Ya las torres son redondas, su torre del homenaje mucho más grande y todas esas características, el bocel, el cordón decorativo y todo eso. Aquí tenéis el plano del castillo, según Edward Cooper, que no lo he hecho yo, lo he copiado. Una vista del castillo desde la parte de la iglesia. Hay quien ha comentado, pero ¿por qué no vuelcan esa torre? O sea, torre de Martín de la Aldehuela del siglo XVIII. Y hombre, tan historia es el siglo XVIII como el siglo XV. Vamos a conservar lo uno y vamos a conservar lo otro para que veamos la historia del edificio. Y aquí ocurre lo siguiente. Se hundió la iglesia del pueblo y mandó el maestro de obras, el obispo de Cuenca. Bueno, pues el informe que dice, se puede construir la nueva iglesia en tal sitio, en tal otro, pero el sitio más idóneo, si su excelencia el marqués da licencia, dice, es en una crujía del castillo. El marqués de Villena era un niño de 6 años, huérfano de padre y madre. Y su tutor era el obispo de Cuenca. Cuando le llegan al obispo de Cuenca con la teoría de construir una iglesia en una crujía del castillo, pues le dice, ¿pero qué estáis esperando, hombre? Mañana mismo empezamos la obra. Y esa es la razón por la que hay una iglesia dentro de un castillo.
la iglesia, para hacer la iglesia, desmontaron la parte superior, las torres, la parte superior del castillo. No es un castillo de la reina Isabel, no. Es una decisión del pueblo de Castillo de Garcimuñón. Acertada o equivocada, pero una decisión del pueblo. La historia hay que contarla de verdad, no con mitos. Esta foto es anterior a la restauración. Aquí se ve, por ejemplo, esta ventana que está tapiada, esta que de por aquí que también están tapiadas y tal. Pero bueno, fotos históricas también es interesante tener para ver la evolución de los monumentos. Aquí ya está restaurado. Y se ve más o menos pues como ha quedado, como se puede ver. Aquí tenemos una poterna para salir del castillo en tiempo de guerra, descolgándose sin necesidad de abrir la puerta principal. Esta foto también la saqué en el 84. Se ve el castillo antes de la restauración. Bueno, esto que vemos aquí, que se llaman cortejadores, lo que dice que se sentaba aquí la dama y enfrente el trovador y le cantaba y no sé cuántos y tal. Bueno, pues esto estaba roto. Y en una de las reformas, estas últimas, dice teniente alcalde, que lo pongan todo nuevo. Y llega el arqueólogo, ¿pero qué habéis hecho? Ya está hecho. En las restauraciones hay teorías y teorías, pero que muchas veces las cosas hay que dejarlas decentes. Bueno, aquí tenemos, mirad qué curiosidad, estas tres ventanas que están colocadas para evitar el fuego amigo. Desde dentro se ven mejor, que están puestas en diagonal. Y una cosa muy curiosa, todo lo que han escrito hasta sobre el castillo de Garcimuñón, que es de estilo gótico isabelino. Ah, ¿sí? ¿Y esta ventana no es renacentista ya? Es que todas las ventanas de la segunda planta van a ser, menos en este lado, que aquí se forma un recodo para mejor defensa de la puerta de entrada, son ya renacentistas. Estamos en una época de transición donde hay elementos de lo uno y elementos del otro. Aquí tenéis la portada del castillo de Garcimuñón, tal como estaba antes de la restauración. No tal como está ahora, porque ahora aquí hay un montón, dice una amiga mía que se llama Alicia, un montón de cacharros de peluquería que dice ella que son los guerreros que quieren entrar. Yo creo que aquí han hecho una barrabasada en esta restauración. Os leeré lo que me parece que han hecho bien y lo que me parece que han hecho mal. Pero esta portada es preciosa y no se puede desgraciar por el capricho de una señora que quiere hacer su propia obra. Aquí lo tenéis. Bueno, todos metemos la pata. Uno de los clásicos de la castellología decía que esto está restaurado. Esto lo rompieron los franceses en el año 1809, en febrero del año 1809. Mira si hemos datado, ya hemos logrado datar. Y dicen que decía, aquí salió el tiro que mató a Jorge Manrique. No, hombre, no, que Jorge Manrique fue herido por una lanza a 3 kilómetros de aquí. Pero es precioso. Otra vista, tenía por lo menos en esta planta y en la otra, primera planta, segunda y como una azotea o inicios de tercera planta en parte. Aquí tenemos un detalle donde vemos
las bolas abulenses y las puntas de diamante, características de la construcción de los castillos del siglo XV. Capítulo 9, el castillo transformado en iglesia y en camposanto. Lo de la iglesia os lo he contado ya, por una restricción de los señoríos, después de la Concordia, los marqueses de Villena hasta el actual. El castillo se transforma en iglesia, eso lo hemos visto. Ahora lo que me interesa es el patio de armas como cementerio. En el año 1834, a causa de la epidemia de cólera morbo asiático, pues resulta que el gobierno prohíbe enterrar en el interior de las iglesias para evitar los contagios. Y entonces, pues el cura del castillo, don Manuel Rufino Jiménez, y su mayordomo, don Cipriano Pinuaga, pues habla con el duque de Frías, el marqués de Villena, le piden permiso para enterrar en el patio de armas. Y firman un documento, que aquí no lo... El documento no lo traigo aquí, lo sacamos en Garcimuñón Medieval, íntegro, donde el marqués no hace nada más que repetir por cuatro reales, o sea, por una peseta. Y si no paga, vuelve al marqués. Y si no paga, vuelve al marqués. Yo creo que la idea del marqués era donárselo a la iglesia. Pero es que, ojo, es que estamos en la desamortización. Si le dona algo a la iglesia, inmediatamente el gobierno lo vende. Entonces tiene que dar la apariencia de que no, de que es un contrato. Bueno, pues el duque de Frías muere y entonces hay un pleito. Se había casado 3 veces, la primera con una chica muy guapa que tenía 16 años y antes de cumplir los 18 y de darle ningún hijo se murió. Con la segunda tiene una hija y con la tercera, con Ana Jaspe, tiene un hijo antes de casarse. Y al hijo se lo deja todo. Hay un pleito. Y resulta que en el archivo histórico de protocolos notariales de Madrid hay 2 legajos de 1.300 folios cada uno. Folios, no páginas. O sea que multiplican 2.600 páginas cada uno, si tendrían, porque no hacen nada más que numerar lo que tienen, lo que hereda cada uno de ellos. Y el que hereda el don de Frías, ella hereda el marquesado de Villena, pero el de Frías hereda 3 cosas en el marquesado de Villena. Una en Zafra, otra en el castillo Garcimuñón y otra cerca de Alarcón. Lo vende todo. Aquí tenemos la venta que hizo del castillo de Alarcón a Rafael Lázaro Álvarez Torrijos por 20.000 reales, 5 de 6 de 1863. Yo creo que dona o vende sus derechos, pero los derechos ya sobre el castillo, daros cuenta de lo que dice el documento notarial. Un censo enfitéutico de 4 reales y 17 maravedíes al que paga de la iglesia parroquial del castillo de Garcimuñón sobre un pedazo de terreno agregado al cementerio. Pero si parece la era. Si no pone ni recinto murado, ni pone castillo. Esto ya lo están tergiversando. Esto ya lo han donado. Capitalizado en 150 reales de Villena. Cuando muere este duque de Frías, he buscado, vamos a ver, el siguiente.
pues el siguiente ya no hay forma de saberlo, porque este duque de Frías tiene 2 hijos, muere y van a pleito. El pleito se firma ante alguien y los datos de ese juzgado van a parar al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Y eso, en el incendio que hubo después de la guerra civil, se quemó. Con lo cual, ya no hay más datos. Ahora que cada cual mantenga la teoría que le dé la gana. Aquí tenemos a don Juan Manuel Fernández Pacheco, que es el fundador de la Real Academia de la Lengua, quien en el 66 concedió la licencia para esto. Y el último capítulo, este capítulo no viene en el libro primero, son diversas obras de consolidación y rehabilitación realizadas en el castillo durante los siglos XX y XXI. Comenzamos con la primera que hace el cura don Teodoro Bonilla. Dice que todo esto estaba como si fuera una cueva, todo esto lo deja él en buenas condiciones. Los arqueólogos saben mucho, pero yo los he llevado allí y les he dicho, bueno, ¿y esto de abajo qué os parece? No, esto es del siglo XV. Del siglo XX, ¿sabes? Ojo con los arqueólogos, ¿eh? Las obras de Santiago Camacho, que es el que levanta el cementerio, hace la monda del cementerio y descubre lo que hay debajo. Y se encuentra esto, el castillo de don Juan Manuel, que ya hemos visto en una foto anterior. La foto en blanco y negro es de Santiago Camacho, esta es mía del año 1998. Las obras de Carlos Puente. Hay un arquitecto que se llama José Ángel Santos, natural de Huete, que hace un proyecto de restauración del castillo. Y estaba aprobado. Iba a hacer la Junta de Castilla-La Mancha. Hay elecciones, cambian a la consejera y entonces dice, yo en ese poblache no me gasto un céntimo. La gente del castillo venga a quejarse y resulta que una hija del castillo era pareja del médico de Zapatero. Y un día, tan Zapatero, su médico, pues hablando de las mujeres y cómo son, qué tal, Zapatero, tengo yo con la mía un lío, dice, pues no te quiero decir que tengo yo con la mía, con su castillo y tal, que por qué no la arreglan, que tal, que cual. Y dice Zapatero al médico, ¿quieres que vayamos al castillo? Total, que allí que se marcan con sus mujeres a ver el castillo. Y le dice, ¿pero por esto te está dando el latazo? Esto está arreglado. 3 millones de euros, que son 500 millones de pesetas. Pero poca gente tiene el privilegio de oír este chisme. Lo tenéis vosotros. En el mismo sobre en el que vienen los 500 millones de pesetas, viene el bicho. Viene el nombre de la arquitecta, que era hija de otro médico que era amigo del médico de Zapatero. Cuando le contó la historia, la arquitecta mi hija. Y aquí tenemos a Izaskun Chinchilla, que se encarga de realizar las obras de recuperación y de restauración. Aquí os cuento lo de la excavación de Joaquín Parcerisas, que le hice cuando él excavó, y aquí la intervención de Izaskun Chinchilla, que es lo que voy a terminar. La restauración del castillo resultó polémica en los medios de comunicación y en la prensa escrita, pues no cabe duda de que se trata de la obra de restauración más atrevida hasta ahora realizada en los castillos de España.
más atrevido que esto. ¿Tú conoces algo más atrevido? Yo tampoco. Pero tiene sus virtudes, ¿eh? Entre las virtudes de la restauración cabe mencionar a la escalera de doble mástil que permite acceder a la parte superior de la torre del homenaje. Eso era inaccesible. Ahora se puede acceder. ¿Se podía haber hecho de otra manera? Sí. Para mí no es lo peor. B. La recuperación de la torre del homenaje con su aljibe. Totalmente recuperado. No se ha hecho nada en él, pero ahí está. Y se puede ver. Auditorio y museo medieval. Eso no lo conoces. En la torre del homenaje han hecho un museo medieval. Esto es del último año. C. La pasarela que permite la comunicación, y me he equivocado, de esta torre con la torre noroeste, que convierte las ventanas occidentales en visitables. D. La comunicación con la ladronera. Eso estaba aislado y ahora la mayoría de vosotros habéis estado en Castillo de Garcimuñones, ya sabéis que se puede visitar la ladronera, que está muy bien, conserva hasta los hierros donde se engarzaba el rastrillo, los originales, los del siglo XV. Bueno, pues aquello es visitable y aquello es digno de visitar. El haber convertido en visitable el castillo de Don Juan Manuel. Allí había una excavación en una tal, ahora se puede visitar. Y en la última reforma que han hecho, después de que tú lo vieras, ha quedado que se puede ver. Han desmontado gran parte de tonterías que había en el castillo de Don Juan Manuel y ahora se visita mucho mejor. Y por último, la creación de un auditorio para el público en el patio de armas. Auditorio que se utiliza todos los fines de semana, los meses de junio, julio, agosto y partes de septiembre. O sea que en la labor realizada hay partes que son positivas. Pero a nuestro modo de ver resulta más discutible que la arquitecta no se haya conformado con rehabilitar y haya pretendido crear su propia obra, mezcla de arquitectura y de escultura. B. La ubicación en el patio de armas de 40 chimeneas solares que afean el espacio y lo dejan inutilizable para otras funciones. Y C. La creación de su propia obra escultórica delante de la puerta de entrada que afea considerablemente la puerta de acceso al castillo más bonita de los castillos de España. Así que aquí tenéis lo que está a favor y lo que está en contra. Y por último, pues voy a poner la contraportada del libro, porque aquí hay una cosa, a ver si... Hay aquí un montón de citas y de bibliografía, la que no me la he sacado de la manga, que tengo que leer mucho. Bueno, esto es lo último que hemos incorporado, Ruta de los Castillos del Marquesado de Villena, desde Belmonte hasta Sas. Bueno, y aquí ya tenemos esta ventana. Si la viéramos al revés, tiene aquí una protuberancia y como para colocar un escudo. Yo esto solamente lo he visto en la torre del homenaje de Torrelobatón, en España. Pero me dice Zapata que en el gótico manuelino hay cosas, en Portugal, que son parecidas, ¿sabes? Y me ha mandado fotos. Así que, esa es la historia. Bueno, pues no sé si os ha gustado la presentación, ya con esto hemos terminado.